3 meses ya de iniciado el conflicto Ucrania-Rusia. ¿Qué se piensa en el mundo de todo lo que ha sucedido en aquel país en donde pues sabemos la cifra de personas que han perdido la vida sigue en aumento? Para hablar acerca del tema, yo le agradezco. En la línea telefónica se encuentra Javier López, socio director de Activa México, consultores en SAINC, quienes hicieron finalmente pues un estudio con relación a este tema, qué es lo que pues la ciudadanía, el mundo en general, sigue pensando de este conflicto, más que conflicto, invasión de Rusia a Ucrania. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Wendy, buenos días, gusto en saludarte. Gracias, pues te Pues, escuchamos, adelante. así es, Wendy, mira, en este marco, como bien lo comentas, a 3 meses de iniciar esta guerra, esta invasión y después una guerra de Rusia en contra de Ucrania, Activa Research en sociedad con WIN, que es una sociedad, un network independiente de agencias de investigación en el mundo, realizó un estudio de manera conjunta para saber qué pensaban los ciudadanos de 24 países. En el caso de México, en Activa, hicimos una muestra adicional de 400 entrevistas para comparar estos datos. A nivel mundial se hicieron más de 1,900 entrevistas, Wendy. Y bueno, con esto nos vamos a dar una idea de lo que está pasando en la mente del ciudadano global con respecto a uno de los conflictos, yo creo que más sonados y mucho más publicitados que hemos tenido gracias también a las redes sociales, Wendy. Pues mira, la investigación, el primer dato que nos arroja, y esto de alguna manera como contexto, nos habla de cómo está el estado de ánimo de los ciudadanos del mundo al día de hoy. Y fíjate, es bien interesante, en una escala de 1 a 10, donde 10 es el valor más alto y 1 el más bajo, tanto a nivel mundial como en México, las personas tienen un estado de ánimo principalmente positivo. 68% de los ciudadanos del mundo se manifiestan felices con un estado de ánimo positivo. En México es el 79%, es decir, estamos casi 11 puntos por arriba de la media global, siendo uno de los países con el estado de ánimo más alto. Los países donde prima el estado de ánimo más alto son Finlandia, Colombia, Canadá y México, interesante, mientras que Palestina y Japón presentan los niveles más bajos. Esto nos da como contexto lo que piensa el ciudadano. También preguntamos qué tan conectados se sienten ellos con su país, Wendy. Y lo que vemos es que las personas en el mundo sienten gran apego a su país. En el mundo un 64% afirma que le gusta vivir en su país. En México este es un 61% de los mexicanos que así lo piensa, ligeramente por debajo de la media mundial. Preguntamos esto para entrar ya en contexto en tema de la guerra, ¿no? En tema de qué tan cercano siente la gente el lugar en el que vive. A 3 meses de haber iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, preguntamos quién es el responsable de esto, Wendy. Y el principal responsable de la guerra es Rusia, de acuerdo con la población mundial. Esto es 64%. En el caso de México, el 62% de los mexicanos también menciona a Rusia como el país pues responsable de haber iniciado este conflicto, esta guerra. Como segundo responsable a nivel mundial se identifica la Unión Europea, a los Estados Unidos y a la OTAN en ese orden. Es interesante ver que Ucrania solo es mencionado como responsable por el 4%, Wendy, a nivel global y 3% en México. Esto si lo comparamos con otras encuestas que habíamos realizado al inicio del conflicto, en donde todavía se le daba a Ucrania la responsabilidad por haber provocado quizá a un país como Rusia para iniciar la guerra, pues estos niveles bajaron totalmente de 20% a 3% en el caso de nuestro país, donde prácticamente todos los mexicanos asumen que el responsable de esto es Rusia. Preguntamos, Wendy, ¿qué opina la gente sobre el fin de este conflicto? Y resulta interesante que se percibe como algo que no va a durar ya mucho. Aunque la mayoría de las personas, tanto en México como en el mundo, Wendy, reconocen que no pueden estimar cuándo terminará la guerra, solo un 7% de los ciudadanos globales cree que esta se perpetuará y nunca terminará. Sin embargo, 35% de las personas a nivel mundial creen que la guerra va a terminar este año. En el caso de México, este porcentaje es del 26%, que le da una duración corta del conflicto que se vive actualmente. Los países más optimistas en cuanto a la duración de la guerra son Nigeria, Serbia y Finlandia, mientras que los más pesimistas son Ecuador, Reino Unido, Líbano y Pakistán, Wendy. Algo relevante es que en el mundo la gente considera que Rusia no está haciendo lo suficiente para detener la guerra. 67% de los ciudadanos del mundo así lo piensan y 59% de los mexicanos. Hay un sentimiento generalizado que Ucrania es el único país o el único, participante en este conflicto que quiere terminar con el mismo, ya que tampoco se percibe que la OTAN o Estados Unidos quieran que esto acabe rápido. Esto nos da alguna idea de que también se percibe la guerra pues como un negocio también por parte de los Estados Unidos y de la OTAN principalmente. Unas últimas preguntas, Wendy. Preguntamos si en caso de un conflicto mundial la gente estaría dispuesta a luchar por su país.
un 45% de las personas en el mundo estarían dispuestas a pelear por su país. En el caso de México, la gente que estaría dispuesta a luchar por nuestra nación es del 58%, es una de las menciones más altas que encontramos de ciudadanos que estarían dispuestos a luchar por su país. Es interesante este porcentaje, aunque no se compara, Wendy, con los turcos o los pakistaníes, donde más de 8 de cada 10 pelearían gustosos por su país. Los que menos estarían dispuestos a hacerlo en una guerra mundial son los holandeses, los japoneses, los italianos y los alemanes. Estos con menos del 20% de menciones, y yo creo que está muy relacionado con lo que recientemente, o al menos en el siglo pasado, estos pueblos vivieron en relación a guerras. Por último, ¿cómo es la confianza que la gente tiene sobre la información que recibe sobre la guerra? A nivel mundial, y como ya habíamos visto en estudios anteriores, la confianza es baja. En el mundo, un 44% de la gente le cree a los medios y un 40% le cree a las autoridades. Es decir, hay mayor confianza en lo que dicen los medios que en lo que dicen los gobiernos con respecto a la guerra. Para el caso de México, Wendy, la confianza es similar. 45% de las personas tienen confianza en la información que reciben de los medios sobre la guerra, contra solo un 38% que confía en la información que nuestras autoridades dan al respecto. Hablando del futuro, Wendy, ya para terminar, la mayoría de las personas a nivel mundial se sienten inseguras sobre el futuro. Esto es mencionado por el 55% de los ciudadanos del mundo. México, con 64% de menciones, está junto con Líbano, Italia, Francia, España y Chile como uno de los países que tienen mayor incertidumbre y que se sienten más inseguros frente a lo que pueda venir. O sea que en pocas palabras el mexicano pelearía por su país, el mexicano considera que Rusia es responsable y no hace nada para parar esta guerra, sin embargo se sienten a nivel mundial y en temas y comparando con otros países como uno de los ciudadanos más inseguros de lo que pueda traer el futuro. Oye, Javier, muy interesante porque son pocas las encuestas con relación a temas bélicos como la que hoy nos estás dando a conocer. Interesantes las respuestas de ciudadanos que, si bien bien o mal, vivimos sí en un momento de tensión en materia delictiva y todo lo que hoy estamos pasando, pues no estamos en un conflicto bélico, no hemos enfrentado una guerra en tiempos recientes. Entonces, pues sí es muy interesante conocer lo que hoy nos estás mostrando. ¿Dónde podemos, pues a detalle, ver todas las respuestas, todo lo que ustedes realizaron, Javier? Gracias, Wendy. En nuestra página www.mexicoactivasite.com ahí hay una sección de blog en donde pueden ver estos resultados y además otros que no presentamos, Wendy, que como bien dice están asociados a cómo sufre o cómo vive el ciudadano común un tema como la guerra, porque hay afectaciones económicas, claro, hay afectaciones de retraso en productos, perfecto, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden consultar, Wendy. Pues muchísimas gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Igualmente, buen fin de semana a todos. Muy buenos días, Javier López, socio director en Activa México, consultores en Insights.